Hola chicos, bienvenidos a Pensum, unidad 4, gases. Vamos con los ejercicios para resolver en clase. Vamos a leer el primer ejercicio. Suponiendo que un gas tiene una presión de 2,4 atmósferas y una temperatura de 25 grados centígrados, su presión en milímetros de mercurio es... Bien, lo que nos están pidiendo es la presión y nos la dieron, simplemente hay que hacer un cambio de unidades. Entonces sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, por ende 2,4 atmósferas que me piden, ¿cuánto será? Esto lo podemos hacer por una inspección simple con las opciones. Nos damos cuenta que multiplicar 2 por 760 da un poco más de 1500 o 1600. Entonces debería ser la opción C porque las demás son o muy altas o muy bajas. Fijémonos que la temperatura no se usó. A veces yo puedo tener información que no necesito, que no es relevante en el caso. Bien, vamos con el segundo problema. Un gas se comprime de manera isotérmica, temperatura constante, bien, hasta alcanzar una presión de 3 atmósferas. Hasta significa que la presión final es de 3 atmósferas. Si el volumen final es una cuarta parte del volumen inicial, volumen final es un cuarto del volumen inicial. Bien, la presión a la cual se encontraba el gas inicialmente es, y nos piden la presión inicial. Veamos, sabemos que cuando la temperatura es constante, nos quedan presión y volumen para variar. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye porque son inversamente proporcionales. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Por tal razón, podríamos sacar esta cuenta sin necesidad de usar fórmulas. Si el volumen final es un cuarto del volumen inicial, quiere decir que la presión final es 4 veces, porque son inversamente proporcionales, la presión inicial. Y en este caso nos están preguntando por la presión inicial. Entonces despejamos y nos queda que la presión final entre 4 es igual a la presión inicial. Y eso sería la opción A. La cuarta parte de la presión final. Bien, pudimos haberlo hecho también usando las fórmulas. ¿Qué fórmulas pudimos haber usado aquí? Pibito igual Povoti. O lo que es igual presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, o presión inicial, volumen inicial, temperatura final, igual a presión final, volumen final, temperatura inicial. Bien, como me dicen que la temperatura es constante, las puedo eliminar. Cuando pase dividiendo, se eliminan. Y tengo que la presión inicial es mi incógnita. El volumen inicial no lo conozco. La presión final es 3 atmósferas, pero veo en todas las opciones que aparece la presión final, entonces no hace falta sustituirla. Y el volumen final es un cuarto del volumen inicial. Si paso el volumen inicial dividiendo, se me simplifica. Y nos queda entonces que la presión inicial es un cuarto de la presión final. Es el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. Bien, vamos ahora con el tercer problema. El gas X inicialmente ocupa un volumen equivalente a 3 decímetros cúbicos. Entonces, volumen inicial, 3 decímetros cúbicos. Recordemos que un decímetro cúbico equivale a 1 litro. Por ende, esto sería lo mismo que 3 litros. A una presión de 1520 milímetros de mercurio. Entonces, presión inicial, 1520 milímetros de mercurio. Si el gas se comprime isotérmicamente, nuevamente la temperatura es constante, por ende, si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa, hasta que su presión sea 3 veces mayor. Entonces, presión final es el triple, 3 veces mayor que la presión inicial. Su volumen final será, bien, podemos usar la fórmula de Pibito-Povoti o simplemente podemos decir que si la presión final es el triple de la presión inicial, quiere decir que el volumen final es la tercera parte del volumen inicial. Y como el volumen inicial son 3 litros, dividimos entre 3 y esto nos daría 1 litro. ¿Qué sería la opción A? Bien. Vamos ahora con el cuarto problema.
nos dicen 600 decímetros cúbicos de un gas fueron enfriados a presión constante. 600 decímetros cúbicos serían el volumen inicial, que es lo mismo que 600 litros. Desde 32 hasta 28 grados centígrados. Entonces, temperatura final, 28 grados centígrados, temperatura inicial, 32 grados centígrados. Veamos, si la presión es constante, tenemos temperatura y volumen variando. Y estas son directamente proporcionales. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye en la misma proporción. Esta temperatura debe ser trabajada en Kelvin, no en grados centígrados. Por ende, deberíamos estar sumando 273 a cada temperatura para poderlas llevar a Kelvin. Ahora veamos. En este caso, la temperatura disminuyó de 32 a 28. Por ende, el volumen debe disminuir también de 600 a un poco menos de 600. Podemos sacar la cuenta o podemos hacer una inspección en las opciones. El único volumen que es un poco menor que 600 es la opción B. Vamos ahora con el 5. El 5 dice 50 litros de un gas a 120 Kelvin. Entonces, volumen inicial 50 litros. Temperatura 120 Kelvin, se comprimen isotérmicamente, temperatura constante, hasta lograr ocupar un volumen de 35 litros. Volumen final, 35 litros, con una presión de 3 atmósferas. Entonces, presión final, 3 atmósferas. La presión inicial del proceso fue de, bien, nos piden la presión inicial esta vez. Entonces, si la temperatura es constante, quiere decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Podríamos hacerlo por aquí. Estamos viendo que el volumen disminuyó, pasó de 50 a 35. Por ende, la presión debe aumentar. ¿Ok? Ahora veamos algo. Tengo una presión inicial, aumenta y obtengo mi presión final. Y el dato esta vez es que la presión final es de 3 atmósferas. Por ende, la inicial tenía que ser menor que 3 atmósferas. Y la única opción menor a 3 atmósferas es la opción B. Si tengo dudas, pues usamos la fórmula de Pivito-Bobotti como hicimos en un ejercicio anterior. Vamos ahora con el ejercicio 6. Si el sistema del ejercicio anterior se calienta isobáricamente, o sea que esta vez la presión es constante, ¿bien?, a una temperatura de 250 Kelvin, el volumen alcanzado es de, ok, entonces mi temperatura final esta vez será 250 Kelvin. Bien, si la presión es constante, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta en la misma proporción. Estamos viendo que la temperatura pasó de 120 Kelvin a 250 Kelvin. Aumentó. Y de hecho aumentó un poco más del doble, porque el doble de 120 sería 240. Entonces, el volumen, que era 50, también debe aumentar un poco más del doble. El doble de 50 es 100, por ende debe aumentar un poco más de 100, sería la opción C, 104,2. Vamos ahora con el ejercicio 7. Un gas cuyo volumen es de 40 litros a 300 Kelvin y 2 atmósferas de presión. Entonces, volumen inicial, 40 litros, temperatura inicial, 300 Kelvin, y presión inicial, 2 atmósferas, se calienta de modo que su temperatura se eleva en 100 unidades. Entonces, la temperatura final sería 300 más 100 que se eleva, 400 Kelvin. Su presión final disminuye a la mitad. Entonces, si la presión inicial era 2, la presión final será la mitad, 1 atmósfera. Y nos piden el volumen final en litros. Este ejercicio se diferencia de los anteriores en que no nos dan algo que sea constante. Por ende, sí debemos usar la fórmula de Pivito-Bobotti. Entonces, presión inicial por volumen inicial por temperatura final debe ser igual a presión final por volumen final por temperatura inicial. Entonces, empezamos a sustituir valores. La presión inicial es 2 atmósferas,
todos están en las mismas unidades, por ende no me hace falta copiarlas. El volumen inicial es de 40 litros, la temperatura final es de 400 Kelvin. Del otro lado la presión final es de 1 atmósfera, el volumen final es mi incógnita y la temperatura inicial es de 300 Kelvin. Si paso el 300 dividiendo, puedo eliminar dos ceros con estos dos ceros. Bien, entonces nos quedaría de este lado 2 por 4, 8, 8 por 4, 32, con el 0 que nos queda 320, entre 3 sería el volumen final. 300 entre 3 es 100, 320 entre 3 me tiene que dar un poco más de 100, por ende es la opción B. Bien, vamos ahora con el ejercicio número 8. El volumen ocupado por 80 gramos de hidróxido de sodio a una presión de 1,5 atmósferas y temperatura de 27 grados centígrados. Entonces nos piden el volumen, nos dan la masa, que serían 80 gramos del hidróxido de sodio, con una temperatura de 27 grados centígrados y una presión de 1,5 atmósferas. ¿En qué se diferencia este ejercicio de los anteriores? Que en los anteriores había condiciones iniciales y condiciones finales. En este caso hay una sola condición, por ende ya no puedo usar la fórmula de Pivito-Pobotti. Me toca usar la ley de los gases ideales, que sería P por B igual a N, que es el número de moles, por R por T. Bien, la presión la conozco. El volumen es mi incógnita. Necesito calcular los moles, pues tengo la masa. R es la constante de los gases ideales, 0,082 atmósferas por litro entre Kelvin mol. Y la temperatura la tengo, pero debo llevarla a Kelvin. Entonces, 27 más 273 sería 300 Kelvin. Y debemos hallar los moles. Para eso necesitamos el peso molecular del hidróxido de sodio. Cada átomo de sodio pesa 23, cada uno de los de oxígeno 16 gramos sobre mol. Y el hidrógeno 1, entonces esta suma nos daría 40 gramos mol. Bien, vamos aquí. Los moles serían entonces la masa, que es 80, entre la masa molar, que es 40. 80 entre 40 da 2 moles. Entonces, el volumen sería N por R por T entre la presión. N ya dijimos que es 2, R es 0,082, pero podemos usar 0,08 por las aproximaciones. Si estoy en una situación en que me permiten el uso de calculadora, usamos la constante completa. La temperatura sería 300 Kelvin y la presión sería 1,5 atmósferas. Procedemos a simplificar. Podemos correr la coma un espacio, corriendo esta también un espacio, y puedo terminar de eliminar este decimal eliminando un cero. Entonces, bueno, 30 entre 15 sería 2, puesto que 30 es el doble de 15, y multiplicamos 2 por 8, 16, por 2 serían 32 litros. Sería la opción D. Vamos con el ejercicio número 9. Una mezcla gaseosa tiene una presión de 3 atmósferas. Presión 3 atmósferas. Y está conformada por 71 gramos de cloro. Recuerden que es un gas y el cloro es diatómico. Y 3 gramos de hidrógeno. El valor en atmósfera de las presiones parciales de cada gas corresponde a... Bien, las presiones parciales son las presiones individuales, o sea, la presión del cloro y la presión del hidrógeno. Y la presión total debe ser la suma de las presiones parciales. Si quisiera hacerlo por descarte, vería que la opción A, 1,8 y 1,2 suman 3. La B queda descartada porque 18 y 12 suman 30. La C queda descartada porque sumarían 0,3. Y la D también es válida porque 1,2 y 1,8 también suman 3. Al tener dos opciones válidas, procedo a sacar las cuentas. Entonces, la presión parcial de un gas, en este caso supongamos que quiero la del cloro, será igual a la fracción molar del cloro multiplicada por la presión total, que la presión total es la de 3 atmósferas que tenemos. ¿Cómo obtenemos la fracción molar? La fracción molar del cloro serán los moles del cloro dividido entre moles totales, que en este caso serán moles de cloro más moles de hidrógeno, en este caso. Si hubiese 3 gases, serían moles de cloro más hidrógeno más el otro gas presente.
Si quisiera la fracción molar del hidrógeno, en el numerador tendríamos moles de hidrógeno. Por ende necesitamos los moles. Y para hallar los moles necesitamos la masa molar. Entonces vamos con el cloro. Cada cloro tiene una masa de 35,5 y como hay 2, multiplicamos y obtenemos 71 gramos sobre mol. Y en el caso del hidrógeno, cada uno tiene una masa de 1 por 2, 2 gramos sobre mol. Vamos ahora con los moles de cloro. 71, que es su masa, aquí, entre 71, que es la masa molar, nos da 1 mol. Y los moles de hidrógeno, su masa es 3, entre la masa molar que nos dio 2. Esto daría 1,5 moles. Y vamos a usar la fórmula para la fracción molar, sustituida en la presión del cloro de una vez. Entonces, moles de cloro 1 entre moles totales, que sería 2,5, multiplicado por la presión total, que es 3. Corro la como un espacio, agregando un 0. Bien, y nos quedaría 30 entre 25. Simplificamos entre 5, nos daría 6/5 y eso daría 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas aparecen en las dos opciones que nos quedaban, la A y la D, pero como nos pidieron en el enunciado cloro e hidrógeno, vamos primero con la del cloro, que sería 1,2, por ende es la opción D. De todos modos, no hacía falta sacar las cuentas. Si nos fijamos, un mol de cloro, un 1,5 de hidrógeno, implica que tenemos menos cloro que hidrógeno. Por ende, la fracción molar del cloro debe ser menor que la del hidrógeno y eso descartaría la opción A, dejándonos únicamente la opción D. Bien, vamos a leer ahora la pregunta número 10. Si se tiene 3 recipientes A, B y C con presión equivalente a 2 atmósferas cada uno y volúmenes diferentes de gases que se ponen en contacto, la presión de la mezcla será igual a... Bien, si tenemos varios gases, la presión de la mezcla siempre es igual a la suma de las presiones parciales. Por ende, la opción correcta es la opción C, que dice la suma de las presiones parciales. Veamos el 11. El agua hierve a menor temperatura donde hay menos presión, y hay menos presión donde hay más altura sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cuál de estas ciudades está a mayor altura sobre el nivel del mar? Definitivamente Mérida. Concluimos. Mientras más alto estoy, menor es la presión, y al haber menos presión, menor es la temperatura de ebullición. Bien, vamos ahora con la pregunta número 12. La presión atmosférica es mayor. Acabamos de decir que la presión atmosférica es mayor mientras más abajo estamos con respecto al nivel del mar. Entonces, opción A nivel del mar, B en la cima de las montañas, definitivamente no. C es independiente lugar, falso. Y D en las grandes ciudades. No, tiene que ser a nivel del mar. Incluso es mayor si estamos por debajo del nivel del mar. Vamos ahora con la pregunta número 13. Un manómetro en forma de U presenta una diferencia de altura de 13 milímetros de mercurio. Entonces dibujamos nuestro manómetro. Y tenemos una diferencia de 20 milímetros de mercurio. No sé si la diferencia está expresada así. Este líquido debe ser mercurio. O si la diferencia está en esta forma. Porque en ambos casos tenemos una diferencia de 20 milímetros de mercurio. Bien, luego nos dicen, si en uno de sus extremos está abierto a la atmósfera, entonces por aquí está abierto a la atmósfera, tenemos la presión atmosférica, y en el otro conectado a un recipiente que contiene un gas, entonces aquí tendríamos un gas. Presión del gas. La presión de dicho gas es en milímetros de mercurio. Veamos. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, salvo que me indiquen lo contrario. Bien. Y quedamos en que mientras más abajo, mayor es la presión. Eso quiere decir que la presión en este punto debe ser mayor que la presión en este punto, que es de 760.
¿Cuánto mayor ha de ser esta? La diferencia de altura. O sea que la presión aquí, que es la misma presión del gas, debe ser 760 más 20 milímetros de mercurio, 780 milímetros de mercurio en este caso. Vamos al caso siguiente. Aquí, en este primer punto, la presión debe ser mayor porque está más abajo que en este punto. Si aquí la presión es de 760 en el lado izquierdo, la del gas debe ser 760, como es menor, es menos 20, que es la diferencia de altura, por ende debe ser 740 milímetros de mercurio. Como el enunciado no especifica en cuál de los dos casos estamos, debemos considerar ambas opciones. Por ende, la opción correcta es la A, puede ser 740 o puede ser 780 milímetros de mercurio. Vamos ahora con el 14. Un manómetro en forma de U está abierto a la atmósfera en uno de sus extremos y en el otro conectado a un recipiente al vacío. Entonces tenemos el mismo tubo. Aquí está abierto a la atmósfera, no me especifican la presión atmosférica, así que asumo que es 760 milímetros de mercurio. Y aquí me dicen que está el vacío, por ende la presión del gas es 0 porque no contiene gas. Las presiones barométrica y manométrica respectivamente son, bien, si aquí la presión es 0 y aquí es 760, el lado izquierdo debe estar más bajo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una presión que vale 0, aquí esta vale 760 y necesito la diferencia de altura. La diferencia de altura vendrá de restar estas dos, sería 760 menos 0, sería 760 milímetros de mercurio. Esta diferencia de altura es la presión manométrica y la presión del gas es la presión barométrica o presión absoluta. Como nos piden la barométrica y manométrica respectivamente, primero debo colocar la barométrica. Por ende, la opción es 0 y 760.